Buenas tardes, alumnos y alumnas. Vamos a continuar con nuestra materia, Contabilidad Pública. En la clase anterior analizamos los aspectos más dogmáticos asociados con la conformación y confección de un presupuesto. Esto es, vimos qué es lo que dice un poco la doctrina acerca del mismo, vimos y evaluamos los distintos principios y mencionamos algunos artículos específicos de nuestra Constitución Nacional que hacen referencia al presupuesto. En esta clase y continuando con el tema presupuestario, vamos a ver las etapas del ciclo presupuestario. Vamos a ver la primera etapa, vamos a hablar de la primera etapa del presupuesto, que es la etapa de preparación. Según nuestra Constitución Nacional, que también lo mencionamos en la clase anterior, corresponde al jefe de gabinete de ministros enviar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto nacional previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. La Ley de Administración Financiera, también en el artículo 24, determina que el Poder Ejecutivo Nacional fijará anualmente los lineamientos generales para la formulación del proyecto de ley de presupuesto general. A tal fin, las dependencias especializadas del mismo deberán practicar una evaluación del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país, y sobre estas bases y una proyección de las variables macroeconómicas de corto plazo, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias en general y de planes o programas de inversiones públicas en particular. Se consideran como elementos básicos para iniciar la formulación de los presupuestos el programa monetario y el presupuesto de divisas formulado para el ejercicio, que será objeto de programación, y como la cuenta de inversiones del último ejercicio ejecutado, el presupuesto consolidado del sector público del ejercicio vigente. El programa monetario y el presupuesto de divisas serán remitidos también al Congreso Nacional a título informativo, como soporte para el análisis del proyecto de ley del presupuesto general. En relación a esto, vamos a mencionar que a efectos de fijar lineamientos de política presupuestarias previstos por la ley, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, hoy el Ministerio de Economía, deberá elaborar un cronograma de las actividades a cumplir, de los responsables de las mismas y los plazos para su ejecución. Deberá también crear los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para coordinar el proceso que conducirá a la fijación de la política presupuestaria. Solicitar a las jurisdicciones y entidades la información que estime necesaria, hecho que a su vez obligará a éstas a proporcionar los datos requeridos. Una vez fijados los lineamientos de política presupuestaria, las jurisdicciones y entidades elaborarán sus anteproyectos de presupuestos, de acuerdo a las normas, instrucciones y dentro de los plazos que establezca la Oficina Nacional de Presupuestos. ¿Sí? Fíjense que aparece esta figura de la Oficina Nacional del Presupuesto. Esta oficina está creada en la ley 24.156, allí estipula cuáles son las funciones y qué es lo que hace la Oficina Nacional del Presupuesto. Pero básicamente, para que ustedes tengan una idea, esta oficina le va a decir a los ministros del Poder Ejecutivo, a los directores del Poder Ejecutivo, a las secretarías y también a los entes descentralizados del mismo, de qué forma, bajo qué normas y en qué plazos le tienen que presentar a ellos su proyecto de presupuesto, para que ellos puedan elaborar el proyecto de presupuesto general. Vamos a decir que
el proyecto de ley de presupuesto general, que este proyecto de presupuesto general es el que se presenta en el Congreso, ¿sí? Que es el proyecto de lo que después va a ser la ley de presupuesto. Este presupuesto general lo elabora esa oficina que depende del Poder Ejecutivo, ¿sí? La Oficina Nacional de Presupuesto. Pero tenemos que tener en cuenta que en la etapa de preparación ellos deben considerar, ¿sí?, que al menos el proyecto de ley tenga la siguiente información: el presupuesto de recursos de la Administración Central y de cada uno de los organismos descentralizados clasificados por rubros, ¿sí? O sea, recuerden, el presupuesto de recursos tiene que ver con se debe establecer de dónde van a salir los fondos que va a financiar el presupuesto. Nosotros sabemos que el Estado nacional tiene 3 formas de financiarse. Una es cobrando impuestos, otra es pidiendo plata prestada, ¿sí?, tomando deuda, y otra es emitiendo dinero. El proyecto de presupuesto tiene que dejar en claro de dónde van a salir los recursos que van a financiar estos gastos. El presupuesto de gastos de cada una de las jurisdicciones y de cada organismo descentralizado, los que identificarán la producción y los créditos presupuestarios. También tiene que tener los créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar. Tengan en cuenta que cuando hablamos de créditos presupuestarios, el crédito presupuestario es el monto por el cual está autorizado cada ente, para cada proyecto en particular, están autorizados a gastar, ¿sí? El Congreso de la Nación le da un crédito a ese ente para que gaste por ese monto, ¿sí?, por el monto que está estipulado en la ley de presupuesto. Los resultados de las cuentas corrientes y de capital para la Administración Central, para cada organismo descentralizado y para el total de la Administración Nacional, ¿sí? O sea, los resultados de la cuenta corriente y de la cuenta de capital para toda la Administración Nacional. El reglamento establecerá en forma detallada otras informaciones a ser presentadas al Congreso Nacional, tanto para la Administración Central como para los organismos descentralizados. Una vez elaborado, el proyecto de presupuesto debe ser tratado en reunión de gabinete y aprobado por el Poder Ejecutivo, según el artículo 100, inciso sexto de la Constitución Nacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La Oficina de Presupuesto recolecta la información de cada uno de los entes de gobierno. Elabora la ley de presupuestos. El jefe de gabinete llama a los ministros del Poder Ejecutivo Nacional para que aprueben ese presupuesto, ¿sí? El Poder Ejecutivo Nacional presentará el proyecto de ley de presupuesto general a la Cámara de Diputados de la Nación antes del 15 de septiembre del año anterior, para el que regirá, acompañado de un mensaje que contenga una relación de los objetivos que se propone alcanzar y las explicaciones de la metodología utilizada para las estimaciones de recursos y para la determinación de las autorizaciones a gastar, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, la Oficina de Presupuestos elabora el proyecto, lo aprueba el Ejecutivo, esto es el jefe de gabinete y seguramente el presidente, con todos sus ministros. Y antes, todo esto tiene que estar listo hasta antes del 15 de septiembre de cada año, que es la fecha tope donde el Poder Ejecutivo o el jefe de gabinete puede presentar ese proyecto en el Congreso de la Nación. Además, el Poder Ejecutivo Nacional deberá presentar antes del 30 de junio de cada año un informe de avance en la elaboración del proyecto de presupuesto general
de la Administración Nacional para el año siguiente. ¿Sí? Todo esto está estipulado en la Ley 24.156 y bueno, la Constitución Nacional toma algunos aspectos y también lo plasma en la misma. Cuando el proyecto de presupuesto general, elaborado de esta forma que hemos visto, está presentado en el en el Congreso Nacional, concluye la etapa de preparación. ¿En dónde se presenta? Se presenta en la Cámara de Diputados, porque el jefe de gabinete lo presenta como un ciudadano más. También es una atribución de nuestro Congreso y nosotros como ciudadanos de nuestro país tenemos el derecho de proponer leyes. Y esto es, nosotros como ciudadanos podemos ir y presentar un proyecto de ley X en el Congreso. Es lo mismo que hace nuestro jefe de gabinete, pero por mandato constitucional. Luego ingresamos a la etapa de sanción. Ingresado en la Cámara de Diputados, el proyecto será remitido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la primera sesión subsiguiente a propuesta de un señor diputado para efectuar su estudio y obtener su dictamen. ¿Qué quiero decir con esto? Que apenas ingresa el proyecto de ley del presupuesto general en el Congreso de la Nación, ahí nomás la Secretaría de la Cámara de Diputados tiene que remitirlo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y un diputado de esa comisión va a proponer que en la siguiente sesión de esa comisión, ¿sí?, se comience a darle estudio a este proyecto. Recuerden que una vez ingresado el proyecto en el Congreso de la Nación, ya también corren los tiempos para el mismo, para que pueda sancionar el presupuesto para el próximo año. Tengan en cuenta que cuando la ley, el proyecto de ley ingresa en la Cámara de Diputados, decimos que lo manda a una comisión, ¿sí? La Cámara de Diputados tiene distintas comisiones. Estas comisiones están compuestas por los distintos diputados. Una de esas comisiones, ¿sí?, que la comisión sería mucho más chica, que no están todos los diputados de la Cámara, ¿sí? Están algunos diputados. Y estos conforman la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por ejemplo, ¿sí?, en esta comisión. Entonces tengan en cuenta que una vez que ingresa a la Cámara de Diputados, este proyecto lo mandan a la comisión, ¿sí?, que la comisión es un conjunto de diputados, un número más chico de diputados que van a tratar en primer lugar este proyecto. Esta comisión va a establecer un orden para tratar los asuntos entrados y está facultada para citar a los ministros, secretarios y demás funcionarios del Poder Ejecutivo a fin de brindar las aclaraciones requeridas para sus miembros. En la práctica, esto último se traduce en la confección de un cronograma de reuniones que elabora la Comisión de Presupuesto y Hacienda y comunica al Poder Ejecutivo Nacional con la debida antelación. Asimismo, los señores diputados, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, formulan por escrito una gran variedad de consultas y apreciaciones que son remitidas oficialmente a la Jefatura de Gabinetes de Ministros. Este listado de preguntas y aclaraciones habrá de enriquecer con sus respuestas el tratamiento del proyecto presentado. El tratamiento en comisión requiere de la presencia de funcionarios de las diferentes áreas de gobierno y se somete a debate los diferentes aspectos. Una vez culminado el debate, la comisión elabora un dictamen o despacho que puede ser único o bien uno por la mayoría y otro por la minoría. ¿Qué les estamos diciendo? Esta comisión va a tratar el proyecto de presupuesto. ¿Y cómo lo tratan? Discuten artículo por artículo y si estos diputados los consideran necesarios, que generalmente se estipula así, de esa forma, hacen un cronograma para que los ministros del Poder Ejecutivo los visiten y
justifiquen el por qué ponen ese monto, ¿sí? El monto que están solicitando al Congreso, y explican de alguna forma en qué están pensando o cómo van a ejecutar ese presupuesto para que los señores legisladores se lo aprueben o no. Una vez que culminan con el estudio de ese proyecto, se elabora lo que hemos dicho aquí, un despacho, ¿sí? El despacho, justamente, un dictamen o despacho. El despacho puede ir por la mayoría o por la minoría, porque por allí no todos los integrantes de la comisión se ponen de acuerdo. Entonces, si son minoría, elaboran un despacho en minoría. ¿Y qué quiere decir eso? Que una vez que ese proyecto salga con los despachos, ¿sí?, al recinto, donde ahí sí lo tratan, en el recinto lo tratan todos los diputados, bueno, se va a votar uno, un despacho u otro, y el que se vota es el que va a quedar como fuerza de ley. Estos despachos, ¿sí?, luego de que se trató todo el proyecto con los ministros, se pusieron de acuerdo, cambiaron algunos números o no, se realizaron los despachos. Decimos que estos despachos son girados a la Secretaría de la Presidencia de la Cámara de Diputados, ¿sí? O sea, la Comisión de Presupuesto y Hacienda le envía a la Secretaría de la Presidencia de la Cámara de Diputados los mismos para que sean incorporados al orden del día. Posteriormente, la Comisión de Labor Parlamentaria, la cual está integrada por los presidentes de bloque, establece el orden de tratamiento que se le dará en el recinto. ¿Qué quiere decir? Tengan en cuenta, la Comisión de Labor Parlamentaria es una comisión que se hace justo antes de la sesión en el recinto con todos los diputados. Y esa Comisión de Labor Parlamentaria va a estar integrada por los presidentes de los distintos bloques, ¿sí? Cada bloque político que tiene nuestro Congreso. Y ahí ellos establecen el orden del día. Entonces allí van a decir, bueno, primero vamos a tratar esta ley, y luego la del presupuesto, o la van a tratar primero. Bueno, ellos allí ven sus tiempos y establecen ese orden del día. A eso nos referimos. Una vez en recinto, ¿sí?, ya con todos los legisladores en el recinto, van a discutir la ley, el proyecto de presupuesto. Entonces, primero van a iniciar un tratamiento en general. Entonces, van a aprobar o no el proyecto, pero en general. Esto es con todos los artículos. Si tiene 100 artículos, 200 artículos, 500 artículos, la ley, la cantidad de artículos que tengan, se hace una votación en general, por sí o por no. Si el proyecto no es rechazado, o sea que se aprueba en general, se puede comenzar la discusión en particular. Si no se aprueba, se retorna nuevamente el proyecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que se elabore un nuevo despacho. ¿Sí? ¿Recuerdan los despachos que habíamos mencionado anteriormente? Si es aprobado ese despacho, se sigue con el tratamiento en particular. Esto es artículo por artículo. Si no es aprobado en general, bueno, vuelve a la comisión para que se haga un nuevo despacho. La discusión en particular consiste en examinar el proyecto artículo por artículo, los cuales se los va mencionando desde la presidencia de la Cámara de acuerdo con su número correlativo, y de no merecer objeción se lo va a aprobar por mayoría simple, ¿sí? Pero artículo por artículo. Si algún artículo es observado, los diputados interesados en la cuestión solicitan la palabra para proponer cambios en su redacción o bien para mocionar que ese artículo sea desechado. Concluida la lectura y la aprobación de todos los articulados, ¿sí?, del articulado en particular, suelen presentarse mociones de inclusión de nuevos artículos a propuestas de los señores diputados, los cuales, al igual que el procedimiento anterior, son sometidos a debates para su inclusión en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Habiendo merecido la aprobación por parte de la Cámara de Diputados,
pasa para su discusión al Senado de la Nación. El proyecto de ley pasa con todas las enmiendas realizadas. A ver, si del proyecto presentado originalmente por el Ejecutivo, los diputados les realizaron enmiendas, ¿sí? Esto es, recuerden que lo discutieron con cada ministro, con cada funcionario, después lo discutieron entre ellos, luego lo discutieron en el recinto. Si se le hicieron modificaciones, son incorporadas. Y si es aprobado ese proyecto por la Cámara de Diputados por mayoría simple, ese proyecto pasa a la Cámara de Senadores con todas las enmiendas realizadas. El tratamiento en la Cámara de Senadores, básicamente lo enviamos a la comisión, ¿sí? A la comisión respectiva de Presupuesto y Hacienda, y luego al recinto. En general vamos a decir que el tratamiento que la Cámara Revisora le da al proyecto de ley del presupuesto es similar al que le dieron los diputados, pero suele ser mucho más corto en el periodo que se toma para su estudio, porque el análisis en profundidad lo hizo la Cámara de Origen, que en este caso fue diputados. Una vez que el proyecto es sancionado por ambas cámaras, el proyecto de ley pasa al Poder Ejecutivo de la Nación. De no mediar reparos, o sea, si estas modificaciones que impusieron los diputados o los senadores, ¿sí? Se promulga. Si no hay ningún reparo por parte del Poder Ejecutivo, lo promulga. Si no se producen observaciones, o sea, el veto de un artículo, ni lo promulga, regirá el artículo 80 que establece, de la Constitución Nacional, que establece que todo proyecto no devuelto por el Poder Ejecutivo en el término de 10 días hábiles queda automáticamente promulgado. La próxima etapa, la primera era la preparación. Cuando el proyecto queda promulgado, termina la etapa de sanción, ahí ya es ley. Recuerden que habíamos dicho que la naturaleza jurídica era, por un lado, un acto administrativo, la preparación, yo les había dicho, y la ejecución, que la vamos a ver ahora, y era un acto legislativo. ¿Por qué? Porque como cualquier ley se sancionaba por el Congreso Nacional, por el estudio de ambas cámaras, ¿sí? Ese proceso termina, la etapa de sanción termina con la promulgación de ese proyecto y ahí en ese momento se convierte en ley. La próxima etapa es la etapa de la ejecución. Vamos a decir que la ejecución presupuestaria es la movilización de la administración pública a efectos de llevar a cabo las acciones y procesos necesarios de utilización de los recursos reales y financieros que posibiliten lograr los productos, esto es bienes o servicios, en la cantidad y calidad adecuada y en el tiempo y lugar previstos, así como empleando la tecnología más adecuada en donde se obtengan presentes los criterios de eficiencia y eficacia necesarios para todo proceso productivo. La etapa de la ejecución la vamos a tomar en dos partes. Una tiene que ver con los ingresos, esto es, el Estado tiene que salir a cobrar los impuestos. Recuerden que habíamos hecho estimaciones de ingresos, estimaciones de deuda para tomar y estimaciones de moneda para emitir. En este caso vamos a decir que la ejecución financiera del presupuesto consiste en la obtención de los medios de financiamiento necesarios, corrientes o de capital, según las normas previstas en las leyes, reglamentos y resoluciones vigentes para atender la producción de bienes y servicios y efectuar las transferencias corrientes y de capital contempladas en el presupuesto de gastos, ¿sí? O sea, lo más importante aquí es que según el marco normativo que tenemos en nuestro país, el Ejecutivo va a salir a cobrar impuestos, va a salir a endeudarse o va a salir a emitir moneda, ¿sí? Eso es obtener ingresos, los ingresos que había estimado que iba a obtener para el año presupuestario. Y los gastos tiene que ver con que la ejecución presupuestaria consiste en la utilización de las asignaciones presupuestarias, tomando en cuenta el ordenamiento y consolidación de los mismos que sea requerido por el
sistema jurídico vigente. La coordinación de la ejecución presupuestaria implica un proceso de programación y de adopción de medidas previas a la ejecución, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ser capaces de coordinar la ejecución presupuestaria, esto es, coordinar el cobro de impuestos con los gastos. O sea, nosotros tenemos que primero cobrar impuestos, primero tomar la deuda o primero emitir y después tenemos que gastar esa plata. Bueno, esa coordinación presupuestaria tiene que ver con esta etapa de ejecución. O sea, por eso decimos que es un proceso de programación y adoptación de medidas previas a la ejecución o concomitante con ella. Una vez promulgada la ley, o sea, el presupuesto, la ley de presupuesto, el jefe de gabinete emite una decisión administrativa por la cual distribuye los créditos a favor de las diferentes jurisdicciones y entidades hasta el monto autorizados en la misma, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de que el presupuesto era limitativo, o sea, nos decía, para educación va tanta plata y eso es hasta donde se puede gastar. En algunos casos era obligatorio, por ejemplo, para el pago de la deuda, y en otros casos el funcionario no tenía la obligación de gastar toda la plata, pero sí le imponía un tope máximo, un monto máximo de gasto. En virtud del referido acto, la autoridad máxima de cada jurisdicción o entidad está facultada para realizar gastos dentro del presupuesto autorizado. Esto es, cada funcionario público está autorizado para gastar plata a nombre y cuenta del Estado, en este caso nacional. Vamos a hablar de la próxima etapa, la última etapa, tiene que ver con el control. Habíamos hablado algo de control previamente. Vamos a decir que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 8, en la última parte del mismo, expresa que es una atribución del Poder Legislativo aprobar o desechar la cuenta de inversión. Al respecto, el artículo 85 de nuestra Constitución también establece que el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos serán una atribución propia del Poder Legislativo. Por ello, el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y la situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Luego existe otro organismo que se llama la Contaduría General de la Nación. Vamos a decir que es el órgano rector del sistema de contabilidad. La Contaduría General de la Nación tendrá competencia para preparar anualmente la cuenta de inversión y presentarla al Congreso Nacional. La cuenta de inversión es como es, de forma sintética, es un resumen de todo lo que se ha ejecutado en función de lo que se había presupuestado. Dicha cuenta deberá presentarse anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponde a tal documento, indicando también los contenidos mínimos de la misma. Una vez presentada dicha cuenta al Congreso Nacional, se procederá a su estudio por parte de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la que estará conformada por 6 diputados y 6 senadores. Esta comisión deberá enviarle la cuenta de inversión a la Auditoría General de la Nación para que prepare su dictamen, ¿sí? Para que no se les haga demasiado lío. Aparecieron 2 entes, uno de control interno y otro de control externo. La Auditoría General de la Nación y la Contaduría General de la Nación. La Contaduría General de la Nación prepara la cuenta de inversiones, que es el resumen de cómo fueron gastados los fondos que se habían presupuestado. Esa cuenta
de inversiones la presenta en la comisión parlamentaria y esa comisión parlamentaria le manda esa cuenta de inversiones a la Auditoría General de la Nación para que la misma prepare su dictamen. Una vez hecho ese dictamen, la AGN, la Auditoría General de la Nación, lo vuelve a mandar al Congreso para que lo trate. Pero dicho dictamen no reviste el carácter de vinculante para el Congreso. O sea, puede decir que esté bien o mal, pero no le dice cómo está, ¿sí? Eso lo tiene que analizar el Congreso. Ese es el control que tiene el Congreso. Sin perjuicio que la Comisión haga suya las opiniones expresadas en ese dictamen. Tratado en el Congreso deberá aprobarse o desecharse según lo establece la Constitución Nacional. El control de la cuenta de inversiones es un acto político que reviste importancia trascendental, ya que de esta manera se está juzgando la gestión del Poder Ejecutivo y verificando si se cumplieron los objetivos que los representantes del pueblo incorporaron en el presupuesto, ¿sí? Acá sería como el resumen de que si el dinero que se había aprobado para que se gaste, se gastó en lo que se tenía que gastar y se cumplieron los objetivos de política económica que el órgano volitivo, esto es el Congreso de la Nación, se había propuesto al inicio del periodo. Bueno, alumnos y alumnas, hemos llegado al fin de esta séptima clase. El material de la misma lo van a encontrar en el cuadernillo que habíamos visto en la clase anterior, en las últimas hojas, desde la página 6 hasta la página 14. También tienen que preparar con la misma el control, el sexto control de lectura. Bueno, muchas gracias y continuamos con las próximas clases.